Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos en este lunes 28 de julio del 2025. Ahora aquí en España son las 6:38 de la tarde. Vamos a recordar primero lo que veremos, o anunciar, mejor dicho, lo que vamos a ver el próximo miércoles, Dios mediante. Saben que nos toca de Deuteronomio hacer 2 días seguidos, hoy y mañana, pero ya mañana vamos a comenzar, como les anuncié el otro día, con el quinto libro o el quinto discurso de Moisés, que es un estudio de Deuteronomio, en este caso capítulos 16 al 21, que es una serie de discursos que Moisés pronunció justo antes de morir, al final de la travesía por el desierto, ¿no?, de Israel. Y este discurso 5 podríamos subtitularlo Parámetros del gobierno del reino. El gobierno del reino. Bueno, eso es lo que veremos comenzando un nuevo libro, entonces, para, como les dije, el próximo miércoles, Dios mediante. Y nos vamos ahora a capítulo 12 del discurso 4 del mismo libro, Deuteronomio segunda ley, bueno, de otro libro, otro tomo. Cómo celebran los hijos tabernáculos. Vimos cómo celebraban la Pascua, vimos cómo celebraban Pentecostés y terminamos el libro con el capítulo 12, cómo celebran los hijos tabernáculos. Moisés concluye su cuarto discurso con instrucciones para celebrar la fiesta de tabernáculos en Deuteronomio 16 del 13 al 17. Dice: deberás celebrar la fiesta de los tabernáculos, es decir, Sukkot, 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Esta es la fiesta que lleva a los hijos de Dios a la completa manifestación de la plenitud del Espíritu, a la completa manifestación. Saben que hay una filiación que comienza cruzando el Jordán, la edad de la madurez, pero Cristo es formado en nosotros, pero Cristo tiene que crecer a la estatura de un varón perfecto, y esa sería la plena manifestación de la filiación o la plena manifestación de la plenitud del Espíritu, en vida y también en poder, con la doble porción. Sukkot, o la fiesta de tabernáculos, o también de cabañas, era una fiesta de 7 días en la que a las personas se les instruía a salir de sus casas y a vivir en cabañas hechas de ramas de árboles verdes, como dice Levítico 23:40. Debían leer el libro de Deuteronomio y meditar en la palabra para que la ley fuese escrita en sus corazones por el Espíritu Santo. Primer epígrafe: 70 toros sacrificados. Mientras la gente estaba meditando sobre la palabra, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por encima y más allá de su ritual diario normal. En primer día de la fiesta se ofrecían 13 toros, números 29 al 13. El segundo día se ofrecían 12 toros, del 29 al 17. Y el tercer día se ofrecían 11 toros. Continuaban ese patrón descendente hasta el séptimo día, cuando ofrecían justo 7 toros, como nos dice el versículo 29-32. Al final de la fiesta se habían ofrecido 70 toros. Alfred Edersheim, el erudito judío cristiano de la década de 1800, citando el Talmud en la página 277 de su libro El Templo, dice: había 70 bueyes para corresponder
al número de las 70 naciones del mundo. Estos que aparecen amarillos, si alguno está viendo el vídeo y no solamente escuchándolo, estos resaltados en amarillo y en rojo, olvídense porque no sé cómo quitarlos, los tenía de la antigua versión sin corregir y ya veremos a ver cómo puedo hacer para que en el PDF no me salgan. Tendré que repasar capítulo a capítulo y quitarlas todas, que me va a llevar seguramente un par de horas. En otras palabras, esta fiesta habla proféticamente del plan divino para todas las naciones que serían incluidas en el reino de Dios. El comienzo de las naciones, perdón, se establece en Génesis 10, listando 70 en total, por lo que el número 70 representa el número de todas las naciones que debían ser restauradas al gobierno de Jesucristo. Por lo tanto, los 13 toros ofrecidos en el primer día de la fiesta significaban las naciones en rebelión, porque 13 es el número de rebelión. Pero a medida que avanza la fiesta, el último día termina con 7 toros, que es el número de la perfección. El número 70 también se ve en la vida de Adán. Adán murió a la edad de 930 años. Le faltaban 70 para los 1000. Génesis 5:5. Murió 70 años antes del número de la gloria de Dios, 1000. Y así el 70 es también un número de restauración. Con 1930 más los 70 sería restaurar, digamos, la gloria de Dios. Cuando todas las naciones se restauren a Dios, según la profecía de los 70 toros, entonces la humanidad, representada por Adán, puede dejar de estar destituida de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Y así Edersheim dice en la página 269 de su libro El Templo lo que sigue. Se refería a la cosecha final cuando la misión de Israel debe ser completada. La misión de Israel debía ser completada y todas las naciones se reunirán para el Señor. Vamos a cambiarlo aquí también. Se reunirían para el Señor. Siguiente epígrafe, día de sacudir las ramas. O el día, vamos a poner mejor, el día de sacudir las ramas. Este concepto también se presagiaba en la ceremonia de circunvalación del templo. Esto se hacía en el 7º día de la fiesta de tabernáculos. Edersheim explica esto en la página 280 diciendo: en cada uno de los 7 días los sacerdotes, formados en procesión, hacían el circuito del altar cantando: Oh Yahvé, obra salvación ahora, oh Yahvé, da prosperidad. Salmo 118, 25. Pero en el 7º, el que es el gran día de la fiesta, hacían el circuito del altar 7 veces, recordando cómo los muros de Jericó cayeron en circunstancias similares y anticipando cómo, por la interposición directa de Dios, los muros del paganismo caerían delante de Yahvé y la tierra se encontraría abierta para que su pueblo entrara y la poseyera. Esto profetizaba de los 7000 años de la historia del reino. Las paredes de Jericó, vamos a poner mejor los muros de Jericó caerían en el 7º día para que, como nos dice Juan, se produjera que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. La caída de Jericó en los días de Josué profetizaba de un día posterior cuando toda resistencia al gobierno de Cristo se vendría abajo por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y así Edersheim dice que en el 7º día de la fiesta también fue llamado el puntos suspensivos, día de sacudir las ramas, porque todas las hojas de las ramas de los sauces se sacudían y las ramas de palmera se rompían en pedazos junto al altar. Eso lo dice en el libro El Templo, en la página 281, en la versión inglesa, de la fecha que
pues el doctor Stephen editó este libro, lógicamente. Si bien no había orden directa de la ley para hacer estas cosas, sin embargo, profetizaban de verdad. No estaba escrito en la ley esos rituales, pero estaban profetizando de verdad. Nuestra única preocupación es el hecho de que la mayoría de ellos entendieron mal la forma en que Dios sometería todas las cosas bajo sus pies. No hay duda de que ellos pensaban en términos de un Mesías militar llegando a someter por la fuerza a todas las naciones y poner a la gente esclava bajo amos israelitas. La gente esclava bajo amos israelitas o esclavitud bajo amos israelitas. Pero Jesucristo mostró que el plan divino se llevaría a cabo mediante el amor y la compasión por todas las naciones. Llegó para ponerlos en libertad, no para esclavizarlos a amos israelitas. Se centró en la necesidad más profunda de todas las naciones, incluyendo Israel, de ser liberadas de la esclavitud del pecado, mientras que la gente de Judea no podía ver más allá de su deseo de ser liberada de la esclavitud de Roma. Pero los hijos de Dios no entretienen hoy tales nociones de exclusividad. Ellos entienden que como hijos se les llama para bendecir a todos los demás, hasta el día en que el último hombre entre en la misma experiencia y relación que Cristo, el primero, disfrutó. El primero de todos, fue él que entró en la plenitud. El clímax del plan divino. Siguiente epígrafe. La fiesta de tabernáculos, siendo la tercera y última gran fiesta del año, profetizaba del clímax del plan divino para todas las naciones. Vemos que un alcance progresivamente creciente se revela a través de los tres festivales o las tres fiestas anuales, porque la Pascua nos habla de Cristo y los vencedores. Pentecostés se centra en la Iglesia y Tabernáculos revela el plan de Dios para el mundo. Moisés sigue con sus instrucciones en Deuteronomio 16:14 diciendo: y te alegrarás en tu fiesta tú, tu hijo y tu hija y sus siervos y tus siervos y siervas, y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. No era solo para los varones israelitas, era para todo el mundo. Una vez más vemos que todo el mundo debía celebrar la fiesta de tabernáculos, no solo los hombres, no solo los amos y dueños de la tierra, y no solo los israelitas, todos habían de recibir los beneficios de lo que significaban las fiestas. Todos debían ser igualmente justificados por la fe a través de la Pascua, justificados en la Pascua, todos debían ser igual de llenos del Espíritu a través de Pentecostés, llenura del Espíritu en Pentecostés, y todos debían ser restaurados totalmente a Dios y convertirse en ciudadanos del reino a través de tabernáculos. Restauración completa y convertirse en ciudadanos a través de tabernáculos. Israel fue llamada a liderar el camino y ser la luz que guiara a todas las naciones a lo largo del mismo, hacia la restauración y reconciliación. Sin embargo, la mayoría de los israelitas no pudieron cumplir con este llamado, pero Pablo dice que el remanente de gracia tuvo éxito, Romanos 11:7. Por lo tanto, ellos eran los verdaderos israelitas en el mismo sentido en que Jesús usó el término un verdadero israelita cuando habló de Natanael en Juan 1:47, cuando estaba debajo de la higuera, aquel verdadero israelita en quien no hay engaño, que el Señor lo vio cuando estaba ahí, entonces se dio cuenta de que el Señor podía ver a distancia, digamos. Este es el sentido en el que Jacob se distinguía de Israel. Jacob fue creyente durante toda su vida, pero solo se convirtió en israelita después de luchar con el ángel y comprender la soberanía de Dios como una revelación.
Hasta entonces él no había comprendido la soberanía de Dios y que tenía que estarse quietecito y no tratar de ayudarle a Dios a cumplir sus promesas, sino dejar que Dios las cumpliera y él entrar por las puertas cuando el Señor las abriera. Él no nació siendo israelita porque a él se le dio la palabra solo cuando hubo obtenido el nivel requerido de madurez espiritual necesario para cumplir el llamado de Israel. Perdone, no sé qué, últimamente estos días en la garganta como que se me atasca. Ningún hombre es un hijo completamente maduro de Dios, no es ningún hijo de Dios, perdón, esto está cambiado de sitio. Ningún hijo ninguno es un hijo de Dios completamente maduro hasta que, como Jacob, se convierte en un israelita. Como al propio, es decir, normalmente, pues según lo que es la legalidad bíblica, pues uno es un judío cuando cree en el Señor y es justificado en la Pascua, pero uno es un israelita, un vencedor, cuando ha alcanzado la madurez de tabernáculos, cuando ha cruzado el Jordán y entra en esa tierra prometida y bueno, y conquista la tierra, conquista a los gigantes y entonces pues está en la plena madurez. Entonces es un vencedor, porque el que no vence a los gigantes pues es un opositor a vencedor que está ya en la etapa final de la madurez, de la filiación, porque Cristo ha sido formado en él, pero Cristo tiene que llegar a la plenitud. Ningún hombre es un hijo completamente maduro, repetimos, hasta que como Jacob se convierte en un israelita, en un vencedor. Como al propio Jacob, el nacimiento natural a nadie le hace israelita, nacimiento físico, aunque pueda reclamar la ascendencia directa hasta el mismo Jacob de Israel. El apóstol Pablo deja en claro que la mayoría de los israelitas, por genealogía, no obtuvieron la promesa, Romanos 11:7, sino solo el remanente de gracia. Siguiente epígrafe, ¿cómo celebrar la fiesta de tabernáculos? Moisés continúa, 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que el Señor elige. Entonces, primero fue, como sabemos, en el tabernáculo desmontable, después pues fue en Silo, después en el templo de Jerusalén y ahora en el tercer templo, que es nosotros, en la frente, ¿no? Como dice Apocalipsis, es donde se escribe el Señor su nombre. Ahí, en el templo de los vencedores. Este es el lugar donde Dios decide escribir su nombre, como nos dice el versículo como nos dice el capítulo 16, versículo 16. Hoy en día, la fiesta de tabernáculos se puede observar legalmente solamente en nuestras propias frentes, como comentaba Apocalipsis 22:4, es decir, por la fe en Jesucristo. Todas las fiestas se celebran por la fe, la justificación, la Pascua, Pentecostés, el bautismo Espíritu Santo y fuego, y tabernáculos, cruzar el Jordán y entrar al otro lado, tabernáculos. Así es como uno celebra las fiestas. Dice el versículo, 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él elija, en la fiesta de los panes sin levadura y en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas o tabernáculos, ¿no? Tiendas o cabañas. No se requería a todo el mundo asistir a una fiesta, solo se exigía a los hombres que estuvieran en edad de asistir a todas las fiestas. Estos hombres representaban a sus familias y sirvientes, por lo que su presencia era suficiente para incluir a todas las personas. O sea, no iban todos, pero iba un representante que, digamos, hacía que la fiesta era válida y aplicada a toda su casa. Sin embargo, la viabilidad de esta instrucción no debe causar que nadie piense menos de las mujeres, los sirvientes o los extraños, ni que piense que los hombres disfrutaban de algún privilegio exclusivo del que fueron excluidos los demás. Siguiente epígrafe, ver el rostro de Dios. Cuando el versículo dice que comparecerá delante de Yahvé tu Dios, nos encontramos con una frase hebrea
que es difícil de traducir al español. Es literalmente deberá comparecer ante el rostro del Señor tu Dios. Los traductores españoles suelen dejar de lado el rostro de él porque parece redundante para nuestra forma de hablar. Sin embargo, esta frase está llena de significado profético, ya que nos da el propósito final de la fiesta misma. ¿Cuál es el propósito final de tabernáculos? La frase se lee más literalmente: veréis mi rostro. Obviamente ningún hombre podía ver el rostro de Dios en su condición pecaminosa actual. Incluso el propio Moisés quiso ver el rostro de Dios, pero Dios le dijo en Éxodo 33:20: tú no puedes ver mi rostro porque ningún hombre puede verme y vivir. Sin embargo, Moisés subió a la presencia de Dios y salió con su rostro resplandeciente. Éxodo 34:30. Es el propósito, que nuestro rostro resplandezca, ¿verdad? Se hace una alusión a nuestros cuerpos glorificados. En otras palabras, el rostro de Dios se veía en el rostro de Moisés cuando fue transfigurado por el rostro o la presencia de Dios. Esto se repitió cuando Jesús subió al monte Hermón para ser transfigurado en Mateo 17:2. El apóstol Pablo más adelante comenta sobre esto en 2 de Corintios 3:18, diciendo: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Pablo discute el significado de este incidente en la vida de Moisés y cómo tuvo que ponerse un velo sobre su rostro a causa del temor y la incredulidad del pueblo. Se suponía que las personas vieran el rostro de Dios en Moisés, pero su miedo los mantuvo alejados. En esencia, cada uno de los tres festivales eran oportunidades de ver el rostro de Dios, pero la gloria de Dios estaba velada hasta un momento posterior llamado revelación o apocalipsis. Por la misma razón, la gloria de Dios estuvo velada por una nube en la montaña, y la misma gloria estaba oculta por un velo en el lugar santísimo. El velo comenzó a ser eliminado después de la Pascua, que Jesús cumplió en la cruz. El velo fue retirado de las caras de unos pocos en ese momento, ya que recibieron la revelación de la mente de Dios. En Pentecostés aún más fue revelado al recibirse las arras del Espíritu, 2 Corintios 5:5. Y cuando el cumplimiento histórico de tabernáculos haya llegado, cuando llegue el momento de que se cumpla en la tierra la fiesta de tabernáculos, el velo se quitará en el mayor sentido, ya que los que están espiritualmente maduros como vencedores, los que estén espiritualmente maduros como vencedores, serán capaces de ver el rostro de Dios y sin restricción. Estos serán entonces llamados para servir al resto de la Iglesia y al mundo, para llevar a todos a ese lugar de madurez y revelación, para que ellos también puedan ver a Dios cara a cara y vivir. Pero claro, en este caso, que los vencedores glorificados, cuando vengan a ministrar en la tierra, en el cielo, sí pueden estar con sus cuerpos glorificados y ver a Dios sin restricción, pero lógicamente el velo que se van a poner aquí va a ser la vestidura de lana, ¿no?, que hablaba Ezequiel. Había hablado de las vestiduras de lino y las de lana. Las de lino son alusivas a los cuerpos glorificados, para que los vencedores ministren en el cielo, en la presencia de Dios, y las vestiduras de lana es para ministrar a la gente de la tierra, para que no les dé un patatús. Por eso su gloria también va a estar velada por un cuerpo de lana, digamos, un cuerpo físico que no deslumbre, irradie por la gloria, pues como ocurrió en la transfiguración del Señor y en otros episodios. El cumplimiento de tabernáculos será la fecha para poder estar entre los primeros en experimentar la presencia de Dios totalmente, pero de ninguna manera se trata de una fecha límite. Los que sean hallados dignos, los que son guiados por el Espíritu en la arena de Pentecostés, serán los primeros de madurar como hijos. La arena se quiere decir en el desierto. Vamos a poner mejor en el desierto.
Yo creo que esto lo tradujo mal en el desierto de Pentecostés. Los que sean hallados dignos, los que son guiados por el Espíritu en el desierto de Pentecostés, serán los primeros en madurar como hijos. A estos se les dará autoridad en la tierra para tomar la iniciativa en la gran obra en el siglo venidero. Con eso comenzará el último gran avivamiento, ¿eh? Y que será pues con esos vencedores esparcidos por toda la tierra, un avivamiento que durará durante todo el milenio y que no se apagará, porque Tabernáculos es una fiesta sin levadura. Pentecostés es una fiesta con levadura, como nos dice Levítico 23, creo que es el versículo 13, y entonces por eso los avivamientos se apagaban, pero en la era de Tabernáculos, el reino milenial, no se va a apagar hasta que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios y todas las naciones estén gobernadas por Jesucristo y los vencedores. De hecho, será el inicio del mayor esfuerzo de evangelización de la historia, el último gran avivamiento mundial del que se habla en mi libro, Finisterre al borde del Jordán, o el UGA, como lo solía llamar yo, con el acróstico último gran avivamiento, el UGA, ya que habrá una multitud de israelitas, de hecho, es decir, de vencedores, que mostrarán al mundo la verdadera naturaleza, de Dios revelada en Jesucristo. Ellos serán los ejemplos que Dios haya levantado para manifestar su presencia, es decir, cara o rostro, y demostrar el carácter de Cristo al Señor, el carácter de Cristo al resto del mundo. Siguiente epígrafe, el fruto de tabernáculos. Moisés concluye su discurso con una instrucción definitiva. Dice el versículo 16, y ninguno se presentará ante la faz de el Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahvé, tu Dios, te haya dado. Cada hombre tiene un nivel diferente de fecundidad o fructificación con Dios, con que Dios lo ha bendecido. Unos son más fecundos, otros menos fecundos, según Dios los haya bendecido. Porque rendir a Dios los frutos en cada temporada es reconocer la soberanía de Dios y de su derecho a ser obedecido. También es reconocer el hecho de que sin la obra de Dios no tendríamos ningún fruto en absoluto. ¿Cómo podría el hombre producir cultivos sin la provisión de tierra, sol, agua y aire de Dios? Somos pues socios y colaboradores con Él en la tierra. Dios ha estado cultivando desde hace miles de años. Cuando los hijos de Dios finalmente vean el cumplimiento de tabernáculos como un cuerpo colectivo, se convertirán en el nuevo vino que es derramado sobre la tierra en tabernáculos. Estos son sólo los primeros frutos del resto del vino, ya que los hijos de Dios entonces darán sus frutos en el siguiente nivel. El fruto de su trabajo dará lugar a una gran cosecha en el siglo venidero. En última instancia, el fruto de nuestro trabajo no es grano o vino, sino personas. Estos son los frutos de nuestro trabajo que Dios nos obliga a llevarle. Por eso dice que el que gana almas es sabio, ¿verdad? Sin fructificación es imposible celebrar cualquiera de los días de fiesta. El fruto del Espíritu debe ser manifestado en nuestras vidas. Ese es el fruto que Dios busca, personas que manifiesten el fruto del Espíritu Santo. Amor, ¿qué es el amor? Pues gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ese tipo de gente es el que busca al Señor. Esos son los frutos. Y esto tendrá un efecto sobre los que nos rodean si sembramos la palabra, la reguemos o cosechemos. Muchos han utilizado los versículos de arriba para pedir diezmos y ofrendas, diciéndole a la gente que todos ellos deben dar algo a la obra del ministerio. Si la ley del diezmo se enseña
adecuadamente, entonces, ciertamente esto es cierto. Si las ofrendas son una forma de que una persona participe en el ministerio de otros y por lo tanto reciba una parte de la recompensa que Dios da a los otros ministerios. Pero al final Dios está buscando fruto y las ofrendas monetarias son sólo un medio para ese fin. El verdadero fruto que Dios siempre ha deseado es el dulce fruto del Espíritu. Este es el objetivo de la filiación. Dice el dulce fruto del Espíritu porque el fruto se forma al cruzar el Jordán y entrar en la filiación, pero es un fruto pequeño, verde y maduro. Verde y que no se puede comer. Pequeño, tiene que madurar, tiene que alcanzar el color, el olor y el sabor adecuado para que sea apetecible. Eso es lo que buscamos en tabernáculos. No solamente tener un fruto verde, sino un fruto dulce y maduro. Esto termina el cuarto discurso de Moisés, según Ferrar Fenton, el erudito que dijo que estaba dividido en estas serie de discursos. No explica por qué cree que el discurso termina antes del final del capítulo, pero me remito a su erudición, dice el doctor Jones. Es claro por el título del próximo discurso sobre gobierno local que este tema se inicia correctamente en Deuteronomio 16-18, que es el discurso 5 que veremos el viernes, Dios mediante, y que nos habla del gobierno, el gobierno local. Muy bien, pues gracias a Dios porque hemos terminado ya este cuarto libro, estos 4 libros o discursos de Deuteronomio de Moisés, y ya pues comenzaremos el quinto. Todavía creo que nos faltan 6, creo que son 10 en total. Así que no se desanimen, que algún día llegaremos. Bueno, gracias por haberme acompañado hasta aquí, los que han llegado hasta el final. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y rogarle al Señor que nos dé a todos, que nos capacite para cruzar al otro lado del velo de Pentecostés a tabernáculos y poder conseguir no solamente el fruto verde de Cristo formado en nosotros, sino el fruto dulce y maduro de Cristo formado en nosotros, pero a la plena filiación, en plena madurez. Y bueno, pues citándoles para el miércoles, Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.